Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para cada uno de nosotros. Si tú también lo crees, escribe "hecho está" en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, también lo puedes manifestar en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. Te quiero invitar muy especialmente, cariño mío, a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y también que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Recuerda, no lo olvides, llévalo siempre, siempre presente, que te llevo en mis oraciones, en mi corazón y que te quiero muchísimo. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti. Te están diciendo que te escapes de esos problemas y dificultades por un momentico, por unas horas, y que vayas a casa por ti. Ve a ese lugar que es para ti como un hogar, donde tal vez tienes madre o padre o hermanos o amigos o cualquier persona que a ti te apapacha, que a ti te consiente, que a ti te cocina tu comida especial, que te deja dormir hasta tarde, que te tiene tu bañito caliente. Bueno, y también hazlo o sea, tú mismo o tú misma. Bueno, necesitas consentirte y necesitas que otras personas te consientan. Bueno, si tú quieres reafirmarlo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo me doy mi tiempo y mi oportunidad para sanar. Vamos ahora a comenzar la lectura con las personas. Para las personas de mis queridos Sagitarios, mis signos de fuego y de pasión, que están en una relación, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Tu persona especial es alguien que realmente te quiere, es una persona que realmente te ama, es una persona que te ve a ti como un premio gordo de la lotería. Es alguien que está esperando desde hace mucho tiempo porque tú le des una oportunidad, o porque estaba esperando ya, porque pues igual ya podrían estar juntos. Está esperando que tú le des una oportunidad. Tomó la decisión de quedarse solo o sola por algún tiempo para esperarte, para que tú te dieras cuenta que realmente le importas, que realmente te ama, que no estás con uno y con otro para aquí y para allá, sino que estás como guardándote ya para él o para ella. O sea, es algo bonito, es algo especial. Tu persona especial es, no sé, es como esos amores viejitos, esos amores que tal vez ya no se ven mucho ahora en este tiempo. Bueno, es de ese tipo de amores. Es una persona que siente, ¿cómo te digo? Que siente que a ti te debe dar todo ese amor, todo ese cariño. A ratos como que te ve como muy desprotegido o desprotegida, como que te ve como, no digo que como un niño, como una niña, no, sino que te ve como alguien que ha sufrido demasiado, así te ve a ti. Y no lo hace ni por lástima, porque pues eso podría ser, podrías llegar a la conclusión, no, es porque realmente te ama, porque te conoce, porque te ha esperado desde hace años o desde hace vidas te esperaba. Bueno, que llegaras a su vida. Te ama realmente, te desea realmente, quiere estar contigo por todo el resto de su vida. Es una persona que, mira, ha tenido que enfrentar muchas cosas para poder hacer realidad el amor que siente por ti y que está realizando contigo en este instante. Bueno, es una persona que se ha enfrentado a otras personas con mucha firmeza. Es algo que, mira, esa cuestión de que personas del entorno de tu persona especial no estén de acuerdo con la relación de ustedes, es algo que sí lo entristece, es algo que sí, que lo ha deprimido o la ha deprimido, pero mira, es una persona que te prefiere a ti por enfrente de las demás personas, te prefiere a ti realmente. No le ha importado abandonar a una persona, a otra, decirle sus verdades a muchas personas, pero quiere realmente estar contigo, quiere realizar todos sus sueños y todos sus proyectos contigo. Es una persona que, bueno, ha actuado de una manera bastante sabia, bastante pausada, y te ha esperado con mucha firmeza. Bueno, es una persona que, bueno, que yo creo que tú no deberías dejar escapar, porque es alguien que
de esas personas que la verdad se ven muy pocos. Es muy parecido a ti, bueno, en ese corazón grande, en ese corazón generoso, es muy parecido a ti. Y yo sé que tú también has esperado a alguien así, que te quiera, que te ame, que te respete, que esté contigo al 100%, pero bueno, tal vez lo habías tenido ahí en tus narices, enfrente tuyo, y no lo habías visto, pero ya llegó a tu vida. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, como pareja, como relación. Y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales. Bueno, vamos a ver qué me les sale a ustedes en las cartas. Bueno, la verdad es que tienen que tener mucho cuidado con esas personas del entorno de ustedes que no los quieren ver. Van a comenzar a hablar peor, van a seguir hablando peor y los van a hacer querer caer a ustedes, ya sea a ti o a tu persona especial, tal vez en algún tipo de infidelidad, de que así, hacerles una trampa, literal una trampa. Van a tener que tener mucha prudencia de lo que hablan, de lo que dicen, de lo que ustedes han estado planeando como pareja, como relación. Tener mucha prudencia de con quién comparte sus ideas, sus sueños, porque no todo el mundo está, aparentemente están de acuerdo ciertas personas, pero todo el mundo no lo hace feliz, tu felicidad y la felicidad de tu persona especial. Demasiadas mentiras alrededor se pueden estar presentando, demasiadas mentiras que pueden comenzar a hacer mella en la relación de ustedes. Esto a ustedes los puede cansar y decir, ay, bueno, tanto problema, tanta dificultad que me presentan estas personas, y te pueden comenzar a hacer desanimar a ti y a tu persona especial. Ten mucho cuidado con esta situación. Mejor ponle límites de una vez a estas personas para que no se inmiscuyan en la vida de ustedes, para que no se inmiscuyan en la relación de ustedes. Vamos a ver qué te dicen el tarot de los ángeles el día de hoy. Mira, que te dicen que la lucha te hará próspero. Bueno, te están diciendo que luches por por esta relación, que luches por esta persona, tu persona especial también, que luchen porque viene, o sea, para ustedes es algo maravilloso. Ustedes son una pareja millonaria, son una pareja ganadora realmente. Bueno, te están diciendo también los ángeles que algo relacionado con la vida laboral de ustedes dos, tal vez hay uno de ustedes dos o los dos que no están satisfechos con su vida económica, bueno, o con lo que están trabajando. ¿Por qué no hablan los dos? Busquen, háganse un proyecto. Bueno, yo soy la mujer de los proyectos. Siempre les recomiendo proyectos. Háganse un proyecto porque es la mejor manera de realizar sus sueños. Pónganlos en lápiz y papel. Necesitamos esto, necesitamos lo otro. Lo vamos a conseguir de esta manera. Y bueno, y vamos a emprender esto juntos. Háganlo. Atrévanse a hacer un emprendimiento ustedes dos. Bueno, como pareja, como unión. Vamos a ver ahora qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, que tengan cuidado los dos con tal vez la pérdida de objetos valiosos, tal vez joyas, tal vez dinero, tal vez documentos de valor. Tengan muchísimo cuidado donde los dejan. Bueno, porque podrían estarse perdiendo documentos y cosas de muchísimo valor. Y me dice por este lado también la carta que viene la satisfacción total para ustedes como pareja, como relación, que no piensen que es un espejismo, que es un sueño. No, es la realidad de ustedes. Ustedes están pasando por una época bonita, una época buena. No les digo que no tengan problemas, dificultades, como lo tiene cualquier persona, como lo tiene cualquier pareja, pero ustedes salen adelante con unas notas totalmente superiores. Ahora vamos a ver qué me les dicen las hadas. Bueno, te dicen que perdones, que no sean tan duros ni con ustedes mismos ni con las demás personas, que en la justa medida perdonen. O sea, el hecho del perdón no quiere decir que vayas a abrazar y a sentarte a comer con quien tanto daño te ha hecho. No, lo perdonas y si es necesario lo alejas de tu vida. Si puede estar en tu vida y en la relación de ustedes, perfecto, pero si no, lejos de la vida de ustedes. Y te dicen esta cartica de las hadas que todos los finales son inevitables. Te están diciendo que hay ciclos que debes cerrar, y tu persona especial también. Hay ciclos que deben cerrar ustedes dos. Ya el pasado ya pasó, lo que se hizo y lo que no, pues ya no se hizo. Más bien seguir adelante, seguir con sus vidas, seguir con su relación, que es muy muy bonita. Y bueno, y disfrutar lo que están viviendo ahora, disfrutar el momento que están construyendo en este instante, en este momento, y alejar a esas personas que les digo que tal vez pueden estar
como quien dice, poniendo nubes negras en este cielo tan perfecto como es la relación de ustedes. Bueno, si tú quieres manifestar algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Mi pareja y yo somos una fortaleza y salimos adelante y vencemos cualquier dificultad. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos en este instante, en este momento, y que me preguntan por su horóscopo para el día de hoy. Bueno, ¿qué me les pasa? Están como muy faltos de interés en su vida. Sí hay problemas y dificultades, pero ustedes salen adelante. Ustedes son unos guerreros, son unas guerreras. Bueno, mira. Por muy negro que parezca el panorama en este instante, yo te digo que viene algo maravilloso para ti. Sigue siendo apasionado con lo que tú haces, apasionate así al 100%, sigue trabajando, sigue cultivándote a ti. Personas que te engañan, bueno, te engañaron y se perdieron. Ellos son los que pierden al no estar contigo, al no estar con un ser tan maravilloso como tú. Bueno, sí, hay angustia, hay depresión, podrían haber todas estas cosas, pero hay posibilidades ya. Cambia como de estrategia, mira hacia otro lado. No solamente puede existir una respuesta para una pregunta, hay miles, millones de respuestas para una pregunta. Por muy difícil y complicado que se te parezca a ti en este momento, bueno, te van a llegar unas noticias como negativas de algo relacionado con tu familia, pero mira, ustedes van a poder enfrentar esto, van a poder enfrentar esta situación con confianza y con unión ustedes van a poder enfrentar cualquier cosa que se me les presente. Bueno, si es cuestiones de enfermedad o de dinero, algo así, todo se va a poder solucionar. Te están diciendo los ángeles por este lado que busques un trabajo liberador. Fíjate bien si lo que estás haciendo como actividad económica es lo que tú realmente quieres. Si no es así, bueno, hazte un plan. No te digo que te salgas de lo que tienes ahora porque, pues, bueno, te traes un problema para poder sostenerte. Pero si hazte un plan, comienza a dar pasos chiquitos y grandes o grandes hacia ese sueño que tú siempre has querido, a eso que tú siempre has anhelado tener, pero no renuncies a eso. Bueno, y comienza a hacerlo, pero hazlo ya mismo, en este momento, en este instante. Vamos a ver qué te dicen el tarot egipcio en este momento, el día de hoy. Bueno, que hay una oportunidad que tú la dejaste pasar. Bueno, tal vez eso no era para ti, tal vez eso no era lo que tú necesitabas. También te están diciendo que si hay alguna cita, hay algún evento, algún compromiso al cual te han citado a ti, piensa muy bien si vas o no vas, porque la verdad es que como que no te conviene mucho ir. Y las hadas te dicen que siempre puedes reescribir tu historia. Recuérdalo, siempre puedes volver a comenzar. Tú tienes las habilidades, tú tienes todo para realizar tus sueños y tus proyectos. Créetelo, créelo más en ti. Si lo quieres escribir en los comentarios de este video, puedes escribir: yo siempre puedo reescribir mi historia. Vamos ahora a ver las personas que me preguntan en este momento, en este instante, por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, al parecer estás dependiendo demasiado de otras personas para tú poder tomar decisiones. Te digo que no, porque te van a llevar por un mal camino, te van a llevar por el camino de la pérdida. No dependas tanto de esas personas para tomar decisiones. Mejor investiga tú, pon tu tío al frente de tu trabajo, de tu empresa, de tu inversión, de tu negocio. Y no, o sea, investiga bien, porque la verdad es que te van a decir mentiras y te van a hacer fracasar. Te dicen los ángeles que obres con humildad. Bueno, mira, si vas a buscar asesoría, que sea legal, que sea gubernamental, que sea de alguien que realmente tú sepas que sabe. Bueno, y sí, recibe consejos, pero de personas que tú sabes. Vamos a ver qué te dicen el tarot egipcio el día de hoy. Al parecer tú te sientes como muy fracasado, muy fracasada, pero no. O sea, eso está aquí en tu cabeza, está metido en tu cabeza, porque tú tienes talentos, tienes armas, tienes conocimientos que no lo estás explotando. Tienes que hacerlo, tienes que comenzar a hacerlo, porque esa ruina que tú sientes, eso es algo aparente, eso es un espejismo, eso es una ilusión, bueno, y no eres tú en realidad. Y te lo confirman las hadas, te dicen que tú puedes manifestar todo aquello que tú quieres, todo aquello que tú deseas, solamente tienes que creer en ti, comenzar a aplicar ley de atracción. Te recomiendo la técnica de ley de atracción de Neville Goddard, búscalo en YouTube, en Google, y verás que puedes encontrar cosas totalmente maravillosas. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, y los espero en una próxima oportunidad.